Ok. Entonces, vamos a ver, ya vimos nosotros las cuentas del activo, pasivo y capital, ¿sí? Vimos cuáles son cada una de ellas. Falta que veamos las cuentas de resultados, que son ingresos, costos y gastos, que son las que van incorporadas al capital contable vía utilidad o pérdida. Entonces, antes de entrar a eso, vamos a ver esta parte de la cuenta, cuáles son los elementos que componen la cuenta y qué nos va a llevar al registro de las transacciones en el activo, pasivo y capital que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Aquí es importante que retomemos la definición de contabilidad administrativa, contabilidad financiera, perdón, ¿sí? Que es la que nos compete a nosotros ahorita. La contabilidad financiera, retomemos, como ustedes saben, que es una técnica mediante la cual obtenemos información. ¿Cómo lo obtenemos? De manera bien sistemática, estructurada, un proceso bien definido y claro. Obtenemos información cuantitativa que está expresada en pesos para nosotros, ¿sí? Todas las transacciones, los eventos que realiza la empresa, ¿sí? Y estos eventos obviamente deben de ser identificados cuantitativamente, ¿sí? Para que quien usa la información pueda tomar decisiones basadas en esta información, decisiones de índole financiera. Entonces, estas transacciones, operaciones que la contabilidad está cuantificando y registrando, van a tener y van a originar aumentos o disminuciones en los recursos. ¿Cuáles son los recursos? El activo. Así como en las fuentes, o sea, fuentes de financiamiento, que ya puede ser externo, que es el pasivo, o interno, el capital. Recuerden que el activo está integrado o lo obtenemos con pasivo, con alguien nos prestó, ¿sí? Alguien nos financió y pues esto puede ser externo, o con capital, que pueden ser aportaciones de los socios o utilidades, ¿sí? de la empresa. Muy bien. Para este registro necesitamos tener un instrumento, ¿sí? Que nos permita hacerlo de manera clara, ordenada y que se comprendan estos aumentos y disminuciones. Acuérdense las características que debe tener la información, que sea comprensible y todo lo que ahí contiene. Entonces, este instrumento es la cuenta y le llamamos cuenta T o esquema de mayor, que por un lado se registran los aumentos y por otro se registran las disminuciones. ¿Sí? La cuenta T, estamos en su estudio. Aquí la cuenta, no es que se vayan a encontrar ustedes una cuenta T en la empresa, no, llena de cuentas T para el registro. La cuenta T viene a dar una oportunidad de visualizarlo de manera más práctica o para efectos aquí de estarles enseñando el registro. Pero viene a ser el libro mayor en una empresa, es el libro mayor, incluso con los software que existen ahorita de la contabilidad, pues nos vino a facilitar la vida de que tu libro de mayor, diarios, todo eso esté digitalmente, esté en el sistema y tú puedas ver los saldos de las cuentas en el momento que tú, en el día que tú quieras, sin tenerte que esperar a final de mes. ¿Sí? Entonces, ubiquemos que el libro mayor viene a ser la cuenta T para nosotros ahorita, ¿sí? De manera práctica, ¿ok? Entonces, esta cuenta tiene dos partes, izquierda y derecha, ¿sí? En el lado izquierdo se encuentra el debe y en el lado derecho se encuentra el haber, ¿sí? Vamos a ver más adelantito aquí. Aquí dice, el nombre que se le asigne a cada cuenta deberá ser clara y comprensible. Caja, bancos, clientes, por ejemplo, de tal manera que va a permitir identificar fácil y plenamente el valor o concepto que ahí se registra. Por ejemplo, si registramos aumentos y disminuciones de dinero en efectivo, pues la cuenta se va a llamar caja, ¿sí?
Si registramos autos que compramos para repartir mercancía, pues le vamos a llamar equipo de reparto, ¿sí? Si vamos a controlar las aportaciones que nos dan los socios, le vamos a llamar capital social. O vamos a vender mercancía, o sea, el ingreso de las ventas, pues va a ser ventas. ¿Sí me explico? Tiene que decirme la cuenta, qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, la denominación de los conceptos que les comentaba, debe y haber, dice que no es por casualidad, que tiene sus orígenes en la época del Renacimiento. Pues acordémonos de la parte de la partida doble que la hizo Luca Pacioli, que al ratito vamos a hablar de ello. Cuando se iniciaba el registro de la contabilidad por partida doble, cuando los empresarios genoveses registraban una venta a crédito, registraban en sus libros el señor X debe, y cuando registraban una compra a crédito, la empresa registraban en sus libros el señor X confía, ¿sí?, en que le pague. Por eso esta palabra confía proviene del latín que significa confianza, y con el tiempo ha sufrido transformaciones hasta culminar en la palabra haber, ¿sí? Entonces el debe es la parte izquierda de la cuenta y el haber es la parte derecha de la cuenta. Aquí lo visualizamos. Cuenta. ¿Qué cuenta? Caja, bancos, clientes, la que quieran, ¿sí? En la parte izquierda se encuentra el debe. Se le llama debe a la parte izquierda de la cuenta y a la parte derecha de la cuenta se le llama haber, ¿sí? ¿Cómo se le llama a las anotaciones que hago en el debe? Se le llama cargo. Ajá. ¿Cómo se le llama a las anotaciones que hago? Abono. Ajá, abono, muy bien. Todas las anotaciones que yo hago en el debe se llaman cargos. Todo lo que pongo en el haber se llama abono. A la suma de los cargos se le llama movimiento deudor. A la suma de los abonos se le llama movimiento acreedor. ¿Ok? Cuando cada cuenta debe tener su saldo, ¿sí? Y un saldo, no para los dos lados. Entonces, a la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor, le voy a poner saldo deudor cuando mi movimiento deudor es mayor que el acreedor. Cuando saco la diferencia y mi movimiento acreedor es mayor que el deudor, la diferencia la voy a poner en el saldo acreedor. ¿Sí me explico? Ahorita les va a quedar más claro. Entonces, saldo deudor y saldo acreedor, ¿sí?, es la diferencia entre el movimiento deudor menos el movimiento acreedor. Cuando mi movimiento deudor es mayor que el acreedor, el saldo es deudor. Cuando mi movimiento acreedor es mayor que el deudor, el saldo es acreedor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les decía que cargo es anotar una cantidad en el debe de la cuenta. También se le llama cargar, débito o debitar, entonces nosotros le llamamos cargar. Y aquí están varios cargos, ¿sí? Varias cantidades en la cuenta y están en el debe. Abono es anotar una cantidad en el haber de la cuenta, que también se le puede llamar abonar, crédito o acreditar. Debe haber. Y aquí están. ¿Sí? Aquí están las cantidades. Todos estos son abonos. ¿Ok? Muy bien. Movimiento deudor. Aquí ya se los estoy poniendo más visual, lo que ya les había comentado. Movimiento deudor es la suma de todos los cargos, es decir, la suma del debe. Movimiento acreedor es la suma de todos los abonos, es decir, la suma del haber, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a esta suma, movimiento deudor, movimiento acreedor, lo que ya les había platicado, pero bien visto con cantidades. Muy bien. Les decía ahorita que saldo deudor es la diferencia cuando el importe del movimiento deudor es mayor que el acreedor. Tenemos aquí en la suma de los cargos, el movimiento deudor y la suma de los abonos, movimiento acreedor, 289,200.
restamos y nos da 100,000 pesos. ¿En qué lado voy a poner esos 100,000 pesos? El deudor. Ajá, en el deudor, porque es mayor el saldo deudor. Y si fuese al revés, pues se pone en el acreedor, ¿no? Exactamente, exactamente como dices. Y lo vamos a visualizar en la siguiente, ahorita más adelante. Aquí quiero decirles, nada más antes de ver lo del acreedor, aquí se fijan, son puros saldos, puros cargos, no hay abonos. Entonces, mi movimiento es deudor totalmente, pues pongo directamente el saldo del movimiento deudor. Si no hay nada que restar aquí, se pone tal cual, es mi mismo saldo, mis movimientos deudores. ¿De acuerdo? Ahora sí, lo que comentabas, saldo acreedor es la diferencia cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el deudor. ¿Sí? Si aquí sumamos el debe, movimiento deudor, aquí vemos los movimientos acreedores, sacamos la diferencia y nos dan 200,000 pesos. ¿Hacia dónde ponemos esos 200,000 pesos? Hacia el lado derecho, hacia el lado del... Abono. Ajá, en el lado de los abonos, pues en el lado del haber, aquí. Y es saldo acreedor. ¿Ok? O sea que en el lado izquierdo va como lo que te van recargando, como lo que vas debiendo, pues como se puede decir. Y en la derecha lo que vas dando tú que se abone a la cuenta. Sí. Pero aquí, mira, y lo vamos a ver en las reglas del cargo y del abono. Aquí me va a decir, bueno, si debo o no debo, la cuenta, ¿la voy a cargar o no la voy a cargar? Eso es dependiendo de si la cuenta es de activo, pasivo o capital. ¿Ok? Eso va a depender. Ah, es que va en el debe porque debo, o va en el haber porque voy a abonar, voy a pagar. No necesariamente. Son conceptos así que puso la persona que los creó, Luca Pacioli y todo esto, ¿no? Entonces, pero vamos a comprenderlo mejor cuando conozcamos la naturaleza de las cuentas. ¿Qué pasa cuando cargo? ¿Qué pasa cuando abono? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Okay? Lo mismo aquí, mira, aquí hay puros movimientos acreedores. Mi saldo, no hay ni que restar nada, igualito mi saldo lo pongo como el movimiento acreedor. Se van a encontrar cuentas en las que nada más tengan puros cargos y su movimiento va a ser deudor y el saldo deudor. Se van a encontrar con que nada más sean puros abonos y lo van a poner como saldo, ¿sí? Entonces va a haber situaciones así. Entonces, se van a encontrar también con este concepto que manejamos cuenta saldada. Aquí se va a considerar saldada o cerrada, también es otro concepto, cuando la suma del movimiento deudor, y el movimiento acreedor sean iguales. Y aquí dices, ¿para dónde lo pongo el cero? ¿No? Entonces, aquí lo que se acostumbra mucho a hacer es poner una doble línea. Sí, aquí se le pone para que esté saldada, chin, 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 así. 2 líneas en diagonal, así. O acostaditas. ¿Sí? Muy bien. Ustedes ahorita me preguntó alguien que si quiere decir que si cargo, estoy en el debe, quiere decir que estoy cargando, debiendo, algo así, y si estoy en el haber es porque estoy abonando. Bueno, es dependiendo. Vamos a tomar de base la fórmula, ¿se acuerdan que les comentaba que el activo es igual al pasivo más el capital? ¿Sí? Esta debe de presentar una igualdad numérica en las cuentas T, ¿sí? Aquí debe de seguirse la naturaleza del activo, pasivo y capital y deducir qué aumentos y disminuciones se deben de cargar y cuáles se deben abonar para deducir cargos y abonos. O sea, yo voy a decir, voy a cargar el activo ¿cuándo? ¿Cuándo voy a abonar el activo? ¿Cuándo voy a cargar el pasivo? ¿Cuándo voy a abonar el pasivo, el capital? De hecho, ahorita les digo, todas las cuentas, todas se cargan y se abonan. Todas, ¿sí? Lo que va a diferenciar es cuándo se carga, por qué se carga, o si está aumentando, si está disminuyendo con ese cargo o abono, ¿sí? Todas tienen movimientos así. Entonces, aquí se ve la igualdad, por ejemplo, aquí, bancos y mercancías son de activo, ¿sí?
Una tiene de saldo 80,000 y la otra 20,000, están 100,000 pesos, ¿sí? Proveedores es de pasivo y tiene su saldo acá en el haber 30,000. Capital social es de capital y tiene su saldo en el haber 70,000. Si ustedes suman estos dos, les da 100 también. Entonces 100,000 igual a 100,000. Tiene que haber la igualdad numérica en las cuentas al final. Ustedes se van a ¿cómo se dice? Se van a alegrar mucho cuando les cuadre el balance o les cuadren todas sus operaciones, porque van a estar elaboradas por ustedes y van a brincar de la alegría y de la felicidad. ¿Qué tal? Son momentos felices, disfrútenlo cuando les cuadre. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, las cuentas de activo se empiezan cargando, es decir, anotando una cantidad en el debe. Estas cuentas de activo aumentan con un cargo y disminuyen con un abono. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor, ¿sí? Todas. Aumentan cargándose, disminuyen abonándose y el saldo que debe arrojarme debe de ser deudor. Su naturaleza siempre va a ser deudora. Jamás una cuenta de activo va a arrojar saldo acreedor, nunca en la vida. Algo está mal. Entonces, las cuentas de pasivo empiezan abonándose. Siempre van a iniciar con un abono. Es decir, anotando una cantidad en el haber. Aumentan abonándose y disminuyen cargándose. Está al revés allá. Todas las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Todas. Maestra, eso está en la plataforma, ¿verdad? Eso está en el archivo, mijita. Todo Ok. esto está en el archivo. Para repasarlo porque sí Claro. está medio... Claro que sí, de hecho deben de repasar todo eso, los conceptos que desapropiarse, empaparse de ellos. De todo modo yo voy a subir la presentación, este video, ¿sí? Están medio agrias, ¿verdad? Las cuentas de capital se empiezan abonando, es decir, anotando una cantidad en el haber. Aumentan abonándose y disminuyen cargándose. Todas las cuentas de capital tienen saldo acreedor. Estas dos tienen la misma naturaleza, pasivo y capital. Pasivo y capital aumentan siempre con un abono y disminuyen siempre con un cargo. Y su saldo va a ser acreedor. Jamás, jamás debe de arrojar saldo deudor. Algo está mal. Entonces, vamos repasando. Todas las cuentas de activo aumentan con un cargo y disminuyen con un abono y su saldo es deudor. ¿Qué cuentas? Todas, caja, bancos, clientes, deudores diversos, terrenos, edificios, todas, ¿sí? En las de pasivo se empiezan abonando y aumentan abonándose y disminuyen cargándose. Y todas las cuentas de pasivo deben de arrojar saldo acreedor, todas, proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, préstamos bancarios, etc. En las cuentas de capital empiezan abonándose y aumentan abonándose, disminuyen cargándose y arrojan siempre saldo acreedor. ¿Cuáles? Todas. Capital social, utilidad del ejercicio, reserva legal, aportaciones de socios, etc. ¿Sí? Y esto lo vamos a visualizar aquí. En el material lo tienen visualizado como una cuenta T. Esto, la regla del cargo y el abono está como una cuenta T. ¿Sí? Acá ponen el activo disminuyéndose y el pasivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes, para el activo, pasivo y capital, se tiene que cargar cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. Se tiene que abonar cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo y aumenta el capital. ¿Sí? Para las cuentas de resultados deudoras, que son los costos, gastos, pérdidas, cuando aumentan se cargan y cuando disminuyen se abonan y su saldo es deudor. Las cuentas de costos, gastos, pérdidas, todo eso es deudor. Para las cuentas de resultados acreedoras se registran ingresos, productos, utilidades, disminuyen con un cargo y aumentan con un abono.
y su saldo es acreedor. ¿Sí? Aquí quiero comentarles, déjenme ver si les puedo hacer esto, nada más que les voy a hacer la cuenta T aquí, a ver si se puede. Quiero ponerles insertar para, por ejemplo, si pongo la cuenta T aquí, se debe, por ejemplo, todas se cargan. Vamos a ver aquí cuando aumente el activo. Bueno, déjenme ver. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en este caso, siempre voy a aumentar, voy a cargar siempre que aumente el activo, ¿sí? Cuando aumenten todas las cuentas de activo, voy a cargar, ¿sí? Voy a cargar cuando disminuya el pasivo, cualquier cuenta de pasivo, voy a hacer cargos, ¿ok? Y voy a hacer cargos cuando disminuya cualquier cuenta de capital, ¿sí? Y según lo que platicamos, acabamos de platicar, también en cuanto a las cuentas de resultados, voy a cargar siempre que aumenten mis gastos, costos, ¿sí? Mis gastos y mis costos. Esto hablando de las cuentas de resultados. Ay, ¿qué pasó? Entonces, aquí va a ser siempre que disminuyan mis ingresos. Entonces, déjenme ver. A ver. Voy a abonar cuando disminuye el activo, cuando aumente el pasivo, cuando aumente capital, si disminuyen mis gastos y si aumentan mis ingresos. Entonces, si ustedes visualizan así en la cuenta T la regla del cargo y el abono, quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces, esta regla, grábensela como si fuera, ¿qué les digo? El teléfono de la, el teléfono de la novia, el novio, no sé. Reglas del cargo y del abono, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son, para este lado, ¿quiénes que están? Los cargos, ¿sí? Se carga. Cargos. Y parece, hoy el vecino haciendo el ruido. Y para este lado, los abonos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así nos quedaría la regla del cargo y del abono, con todo lo que ya les he explicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces,
con esto, con esta regla, van a contestar los ejercicios que ya tienen. Muy bien.